Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia y hoy traje amigas. Hoy tenemos reunión, chicas. Miren lo que son. Y chicos, sé que hay chicos por ahí. No. Estas brujitas son lo más, son divinas, son para tener todo el año. Yo sé que el mes que viene es Halloween. Aquí se festeja poco, pero se festeja, así que está bueno para tejer estas brujitas, pero las tenemos que tener todo el año, porque son tan lindas, son tan divertidas. Les puedo asegurar que se van a divertir muchísimo haciendo este muñeco, estas muñecas divinas en varios tamaños. Con la explicación que les voy a dar, ustedes van a elegir tamaños, así que pueden tener como esta, por ejemplo, que es más petizona. Miren qué linda que es. ¿Qué les quiero contar sobre este video? Es un video que es un poquito largo, más de lo normal. Ustedes saben que los que nos siguen, nosotros tenemos un video muy completo. Por lo general es un poquito largo, pero son siempre con mínimos detalles para que todo el mundo pueda tejer. Seas principiante o seas con experiencia, lo puedes hacer igual, porque por eso a mí me gusta mucho dedicarme en los detalles. Entonces este video es un poquitito más largo y se lo vamos a compartir hoy sábado y mañana domingo la segunda parte. Pero es porque quiero que todo salga bien, todo salga perfecto, y por sus comentarios, la verdad que muy feliz, que sé que se alegran muchísimo por el tipo de explicación, así que seguro se van a divertir haciendo estas bellezas. Espero que puedan hacer de muchos colores, que se diviertan, que regalen, que decoren y que trabajen, que esto como salida laboral viene fantástico. Aclarado ese punto, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer a estas bellezas de brujitas? Sí que son hermosas, son la verdad encantadoras. ¿A quién no le gustan las brujitas? Son la verdad que divinas, divinas. Bueno, esta es la de Hablemos de Magia. Esta hace magia, ¿eh? Esta hace magia de verdad. Y si no, miren cómo les va a decir. Pórtense bien y tejan. Como siempre digo, a divertirse, que es hermoso hacer este tipo de trabajos, son maravillosos. Miren lo que es, lo que son estas brujas, son maravillosas, muy divertidas. Y empiecen a buscar materiales a granel, todo lo que tengan en casa, ustedes tráiganlo. Tráiganlo porque les va a encantar hacer este trabajo. Miren este collar de ajos. No, es lo más esta bruja, la amo, me encanta, me divertí tantísimo haciendo. Miren su arañita que la lleva en su bolsillo. No, es increíble. Su escobita, ustedes vayan viendo, miren los materiales, todo está en casa. Miren, pedacitos de tela, restitos, ni siquiera tienen que usar la tijera. Esta es una brujita que estuvo limpiando su casa. Miren esa colita, por favor. No. Estoy enloquecida con estas brujitas divinas, divinas, y a divertirse. Bueno, vamos a hacer una igual a ella, que fue la primera, pero obviamente acá la imaginación vuela y a partir de ella hacemos un montón. Miren, necesita urgente que me la depilen. Miren lo que es, esos detalles, esas cosas, su verruguita, bueno, todo son pequeños detalles que hacen al trabajo, la verdad que maravilloso, para divertirse y para ir preparando. Aquí en la Argentina no se estila tanto el festival o la fiesta de Halloween, pero sí se festeja. Pero aunque no se festeje, yo desde muy chica hago brujas y me encanta. Se dice que hay que tener 7 brujas en la casa por la suerte, o bueno, si ustedes todos esos datitos que yo sé que los van a compartir para que todas podamos leer esos mensajes y tener esos pequeños datos sobre las brujitas, sobre colores, creo que se hace una por color también. Bueno, de a poquito uno puede ir haciendo brujitas y teniendo en casa. Esta tiene peso. Tiene peso, así que para que quede paradita, y ustedes la pueden ubicar en algún borde de ventana o en las puertas, pueden acomodar varias, así que bueno, a jugar de verdad. Bueno,
¿Qué les voy a contar? Esta está tejida, no está tejida en algodón. Si ustedes lo prefieren y quieren hacerla con hilo de algodón, pueden hacerla. Yo tejí, por ejemplo, la parte de la carita con cashmilón de verano y las manitos. Y luego es esta lana acrílica que uso siempre, la finita, y la he tejido doble o triple. Porque ¿qué estoy buscando? Estoy buscando que sea bien compacto el tejido, que sea bien gordito. Si ustedes van a tejer con alguna lana o hilo grueso, está muy bien porque necesitamos que tenga cuerpo. Así que, bueno, eso por un lado les voy contando lo que es la base del material. Puede ser tanto lana como hilo de algodón. La voy a dejar a un costadito y les voy a mostrar un poquito de todo el material que tengo, pero estos materiales los tenemos en casa seguramente. Hasta la voy a dejar ahí a un costadito nada más. Miren, aquí tengo hilo de sisal o yute o una ramita. Bueno, esto lo vamos a utilizar para la escobita. Miren lo que es esto, por favor. Para la escobita pueden ser ramitas secas. Miren, voy a acercar aquí algunas ramitas secas o cortan de un árbol, todas ramitas, palitos. No tienen ramitas, bueno, pueden conseguir estos palitos de brochet que les puede servir como mango para la escobita. Y si no tienen hilo sisal, también lo pueden hacer con lana. Queda divertido si cortan algunas ramitas o tienen algunas ramitas secas. Es otra la terminación. Pero bueno, estos palitos de brochet tenemos, que incluso para sostener el cuello también podemos utilizarlos. O miren, yo guardo, ¿vieron la soda, el sifón? Estos plastiquitos, estos tubitos, yo los uso en los muñecos adentro. Obviamente lo vamos a cortar, es muy largo, pero para que sostenga mucho mejor el cuello y la parte del cuerpito. Esto por un lado, que tenemos y tenemos en casa bastante. Bueno, la aguja. Vamos a hablar sobre la aguja. La aguja depende del material que ustedes tengan. Como les decía recién, yo estoy buscando que este tejido sea compacto, que sea bastante rígido. Y acá tengo, primero les muestro, esta es mi aguja, la que tenemos ahora en el taller. Miren que esta aguja es número 3.5 milímetros. Tiene más de 20 años, lejos, más, me parece que me quedó corta. Y estaba gastadita, así que la decoramos, muy linda. Y acá tengo los marcadores, miren qué bonito. Estuvimos haciendo un sorteo que todavía, lamentablemente, solo para la Argentina por ahora. Ya vamos a organizar algo para las chicas de afuera porque sé que quisieron participar, pero bueno, hoy como está el tema del correo y todo está complicado, así que por ahora solo en la Argentina, pero ya vamos a preparar algún regalito para las chicas y chicos de afuera. Bueno, estos son marcadores que van a necesitar. Marcadores puede ser ganchitos, como siempre les digo, puede ser clip de pelo, alfileres, todo viene bien para marcar, porque vamos a tejer en circular. Bueno, mi aguja ya les hablé de esta paquetería, miren qué belleza, es una gallina con pollitos. Estas las hacemos aquí en el taller, miren qué belleza. 3.5, eso por otro lado. Vamos a necesitar una aguja un poco más pequeña de la que vayamos a tejer este material gruesito, para luego trabajar y esconder algunos hilos. Vamos a necesitar. Luego, ¿qué tengo acá? Miren, tengo ojitos móviles, ojitos locos, como también les dicen, y algunas piedritas, perlitas, que pueden ser de madera, pueden ser plásticas, para ojitos o para esos detalles. Por ejemplo, he puesto en el collar. Pero si no tienen ojitos móviles pueden ser mostacillas también. Y de última podemos llegar a bordar. Así que no se hagan problemas si no tienen este material. También lo podemos bordar. Eso por otro lado. Vamos a necesitar un poquito de pegamento. Esta es una silicona en frío, la escolar, que es para pegar los ojitos y algún que otro detalle. Pero nada más que para eso, ¿sí? Porque si tienen los ojitos los tenemos que pegar. Necesitamos hilo de coser. También para coser todos los detalles. ¿Qué tengo acá? Miren, no vamos a cocinar, no es de cocina, es un taller de tejido, pero bueno. Tengo arvejas que yo las voy a utilizar como peso. Puede ser arroz, puede ser arena, lo que ustedes tengan que les ayude para mantener
que no se caiga el muñequito este. Eso está muy bien para que quede firme en la muñequita. ¿Qué tengo acá? Miren, telitas. Estas telitas que están todas rasgadas, yo no las corté con tijera porque me gusta el detalle de esta brujita que está pobrecita, miren. Ella se viste así nomás, no va a la moda, ella se pone como quiere y cose como quiere su ropa. Entonces tiene que ser todo así muy rústico, miren qué bonito que queda, aunque esté rasgado. Aunque si ustedes lo prefieren y la quieren hacer más coquetona, bueno, pueden coserle, pueden hacerle un borde. A mí me gustó mucho la elección de rasgar las telas, entonces vamos a necesitar un trocito de tela aproximadamente de 20 centímetros por 15, las dos tirillas que van a ser las que simulan, porque va a estar todo cosido, simulan atar el delantal y el del cuello. Luego un trocito más que va a ser el bolsillito, si ustedes lo desean. Esto para el delantal, es muy poquito. Y acá tengo un trocito de tela también, que tenía un poco de brillo, que me gustó ese toque, que ya se los voy a mostrar en la brujita. Miren acá, apenas tiene un toque de brillo esta otra que es el negro. Miren qué lindo. Eso es suficiente como para decorar el gorro de esta tan desdeñada bruja. Bueno, colores. Elegí hacer los gorros, todos los voy a hacer en negro. Ustedes van a elegir el color, obviamente, de cada bruja que quieran hacer o de su brujita. El pelito, utilicé una lanita que es divina, es una imitación de mohair, es como peludita, pero pueden buscar cualquier lana que sea de fantasía. Miren, esta es una especie de bucle que la verdad que es divino, pero bueno, vendría muy bien para el pelo de la muñeca, o simplemente una lana gordita y ustedes la peinan y con eso es suficiente como para hacerle el pelito. Luego vamos a necesitar, si le piensan hacer los ajos así tan bonita que le queda a su collar, un poco de lanita o hilo de algodón en blanco y para los ojitos también en blanco. Ya hablamos del color piel, que yo les dije que voy a utilizar esto que es cashmere de verano. Y aquí tengo cashmere de verano pero en blanco, que es lo que voy a utilizar, los ojitos y los ajos y bueno, y algún que otro detalle. Acá tengo un poco de colorete, estas cositas como para darle un toque de color en los cachetitos. ¿Y qué más? Bueno, el color de mi bruja próxima, acá elegí dos verdes. Los dos son finitos y los voy a usar. El verde oscuro, doble. Y este verde que es más claro, simple. O sea que yo acá tengo 3 hebras. El grosor sería como una lana de 4 milímetros. Puede ser de 3 milímetros, pero ustedes saben que yo tejo con estas finitas y me gustan mucho para mezclar. Así que con esta voy a tejer mi brujita nueva. ¿Qué otra cosa? Tengo rojo, por si le quieren hacer la boquita en rojo, y negro obviamente para la arañita y el gorro. ¿Y qué más? A ver que no me esté olvidando de nada. Aquí tengo un poquito de este vellón, que es para la parte de la cabeza y la parte del pecho, la cola, que se rellena con un poquito de vellón. El resto es la bolsita con lentejas, arena, puede ser mijo, no sé, algo que ustedes tengan, arroz, todas esas cositas que sirven para darle peso y sostener bien a esta brujita. Bueno, les conté muchos materiales parecían, pero yo estoy segura que ustedes en casa lo tienen. Una tijera que yo utilizo esta para las telas y alguna que sea de fuerza, que es para cortar ramitas o si se tienen que cortar estos hilos más gruesos para la escobita, ¿sí? Bueno, una vez que ya les conté sobre todos los materiales, vamos a hacer estas bellezas. Sé que, bueno, había mucho para contar. Miren la arañita, lo que es, por favor. Bueno, ahora sí, nos ponemos a trabajar. Bueno, para la base es en varetas, así que no hay ningún problema porque eso queda en la parte de abajo y así aceleramos un poco este proceso. Miren, vamos a hacer un anillo mágico y con esta agujita que les decía 3.5 tengo porque estoy buscando que los puntos me queden apretados.
En el anillito levantamos 3 cadenas para hacer la primera vareta y vamos a contar 14 varetas dentro del anillito. Miren cómo esta aguja mantiene el punto bien apretado, así que si ustedes tejen apretado, esto viene perfecto, porque necesitamos eso, necesitamos que este trabajo quede bien compacto. Y yo no lo quería hacer todo en punto bajo. El punto bajo solo lo vamos a utilizar para el rostro, la carita y el pecho nada más. Bueno, así me voy a quedar tejiendo 14 varetas. Tengo las 14 varetas, voy a ajustar ahí bien apretadito, ahí, ¿ven? Bien cerrado. Y cerramos esta hilera con un punto deslizado, ahí. Voy a estirar un poquito y les voy a mostrar. Miren aquí, esta aguja que viene práctica para este trabajo. Como es un anillo mágico, por lo general yo hago un nudo, porque por lo general tiende a abrirse un poco este nudito. Entonces yo ya estoy tan acostumbrada, ya directamente hago un par de nuditos y me olvido. Sé que esto no se va a abrir y estas agujitas finitas, cuando tejemos un material tan grueso, vienen bárbaro. Así que yo directamente ya corto, hice 2 nuditos y me olvido. Esto va a quedar bien cerrado. Bueno, una vez que hicimos estas 14 varetas y cerramos, ahora vamos a tejer aumentos. Y vamos a hacer un aumento por cada punto que nos encontremos. Tenemos 14 y vamos a tejer 2 varetas por punto, así que nos vamos a encontrar con una base de 28 varetas. Simple, simple, simple. Miren, 2 varetas por cada punto. Me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Ahí. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Bueno, una vez que terminamos de dar toda la vueltita, volvemos a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Y ahora vamos a tejer una hilera más en varetas. Y esta vez vamos a levantar por acá. Levanto mis 3 cadenitas. Vamos a tejer un aumento aquí en el primer punto y una vareta en el punto siguiente. Un aumento en el que sigue, o sea que tejo 2 varetas juntas, y en el próximo una vareta sola. Así vamos a dar toda la vuelta. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, aquí ya está. Con varetas vamos a terminar y nos encontramos con 42 puntos haciendo esta serie de aumentos. Vamos a cerrar con un punto deslizado y a partir de ahora, en mi caso, elegí hacer medias varetas. Todo el cuerpito, lo voy a traer, está tejido en media vareta. Si alguno de ustedes prefiere hacerlo con punto bajo, bueno, lo puede hacer y va a tener que ir mirando cuando empiecen las disminuciones para darle la forma que tiene este cuerpo. Pero es una elección. A mí me gustó hacerlo con media vareta. Lo con media vareta que voy a hacer. Vamos a hacer así. A partir de ahora no hacemos más aumentos. Voy a levantar una cadenita, tomo lazada y en este primer punto ya tejo mi primer media vareta. Si ustedes lo prefieren y para hacer la media vareta quieren hacer 2 cadenitas, va también. Es cuestión de costumbre. Yo me acostumbré a hacer así mi primer media vareta. ¿Qué voy a hacer? Son mañas que uno tiene. Bueno, acá tengo 2 y así voy a ir contando y de paso chequeo que tenga mis 42 puntos. Vamos a ir haciendo punto por punto. Ya no hacemos más aumentos. Aquí comienza la base de lo que sería el vestido o el cuerpo. Así que me quedo tejiendo esta primera hilera y ya les cuento cuántas tienen que ser para darle la altura. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá termina la primera hilera de medias varetas. Vamos a cerrar otra vez con un punto deslizado y les voy a comentar algo aquí. Me voy a detener un poquito y quiero comentarles, miren. Acá yo voy a cerrar
hilera por hilera, pero porque es mi manía, yo cierro así. Si ustedes están acostumbrados a hacerlo en espiral y quieren tejerlo en espiral, bueno, ustedes van a poner un marcador y van a ir contando hilera por hilera. Yo acá cierro cada hilera y voy a ir subiendo hasta tener en total son 14 hileras de medias varetas. Acá yo ya hice una, me faltarían tejer 13 hileras más. Eso va a ser la base para el cuerpo y el vestido de la brujita, ¿sí? Así que me voy a quedar tejiendo mis 13 hileras que me están faltando en media vareta. Acá yo ya tengo mis 14 hileras. Lo voy a apretar ahí para más o menos dividir la mitad. Digo más o menos porque vamos a empezar a marcar. Acá más o menos y ahora cuento. Pero primero más o menos ahí indico dónde quedaría la mitad de mi trabajo. Porque tengo que empezar a separar. Va a empezar a formarse lo que sería la colita de la brujita. Entonces, a partir de este, que va a ser mi primer media vareta, ya la puedo tejer. Entonces voy a marcar que esta es mi primer media vareta. Ahí. Ahí. Tengo mi primer media vareta. Bueno, a partir de aquí voy a contar 15 puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando llego al 15 lo marco. Yo acá voy a lucir mis marcadores. Ustedes lo marcan con un pedacito de lana, un clip de pelo, estos para el papel, todo es válido. A partir de estos 15 voy a contar 6 puntos, porque tengo que hacer aquí 3 disminuciones de este lado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no estaba muy lejos, así que saco y marco. Aquí tengo los 6 puntos que voy a disminuir. Luego, de este lado, tenemos que volver a contar esos 6 puntos que vamos a disminuir y los 15 restantes. Entonces, vamos a hacer así. Recuerden que nos estamos manejando con la cantidad de puntos que decidimos hacer el cuerpo. Si ustedes en la base la quieren hacer más grande, bueno, lo que sí van a tener que tener en cuenta es la disminución de aquí atrás. Quizás no tanto la parte de adelante. Atrás sí, porque nosotros necesitamos darle la formita de la cola. Ella tiene una colita gordita. Entonces acá comienzan las disminuciones. Si ustedes hacen una base más ancha, recuerden que esta parte de aquí no la tenemos que modificar, salvo que quieran agregar alguna que otra disminución. Entonces la parte de adelante ya sería los puntos que le queden, el tamaño que ustedes decidan hacer su brujita. Entonces acá solamente contamos con los 42 puntos y dividimos a partir de esos 42 puntos. Entonces dijimos que aquí tenemos que tejer 15 puntos. Me quedo tejiendo las 15 y ya empezamos con las disminuciones. Ahora sí, tengo mis 15 medias varetas y a partir, vamos a retirar esta marca porque aquí comenzaban las disminuciones. Vamos a hacer una disminución y voy a hacer así, miren. Tomo solo la hebra de adelante en este punto y en el que sigue. Es una manera de disminuir. Ahí. Traigo la lazada y cierro. Esa es una manera de disminuir. Se puede hacer en el punto bajo y en media vareta también. Acá hice una. Tomo lazada, voy a hacer la que sigue. Ahí. Paso la hebra y cierro. Hice mi segunda disminución. Voy a retirar el marcador. Y acá tengo la tercera. Tomo lazada. Tomo la hebra de adelante, la hebra del otro punto, retiro con la aguja y cierro. Hice las 3 disminuciones. Bueno. Y ahora les voy a mostrar, obviamente que esto siempre para los principiantes. Yo sé que hay muchos que saben tejer y les quiero mostrar cómo disminuir de la otra manera también que se puede. Tomo lazada porque ahora tengo que hacer las 3 disminuciones que pertenecen a la otra mitad del cuerpo. Con esta mitad ya terminamos.
En total son 6 disminuciones, pero hicimos la primera parte. Ahora vamos a hacer el resto que nos queda. Entonces les voy a mostrar cómo hacer disminuciones de otra manera, o la manera que, la más común, la que más conocemos. Tomamos la lazada, entramos, esperen que verifico, este no, en este. Entramos en el punto, no voy a cerrar la media vareta, tomo la lazada, entro en el punto de al lado y ahora cierro todo junto. Esa es otra manera de hacer disminuciones. Y le voy a mostrar otra formita más, ya que estamos acá con muchos tips. Miren, tomo la lazada, entro en el punto, retiro la hebra y la tengo en la aguja, entro directamente en el punto de al lado. Miren, acá no hago lazada, ahí, y recién ahí traigo la lazadita y cierro todo junto. Esta es otra manera de cerrar esta media vareta y miren qué bien que queda. Queda también muy bien. Así que tenemos varias formas y se puede hacer de esas 3 formas y queda bien. Acá repito, tomo la lazada y tejo, pero no cierro la primera vareta porque tengo que hacer la disminución. Entonces entro directamente con la aguja, traigo la lazadita y ahora cierro todo junto. Acá hice mi segunda disminución. Y voy a hacer la otra de la misma manera. Ahí paso al lado, traigo la hebra y cierro. Ahí está, ¿ven? Completamos las disminuciones, aunque estas 3 las hice diferentes, no importa, va igual. Yo les quería mostrar las formas que se pueden hacer para los que se inician y tienen un detalle más para trabajar. Bueno, ahora nos quedaría tejer los 15 puntos restantes que tenemos de este lado. Así que directamente vamos haciendo las 15 medias varetas. Comenzamos nuevamente la hilera, ahí, y vamos a tejer 13 medias varetas en esta hilera. Ahí tengo 2, 3, así hasta tener 13 medias varetas. Miren, les quiero mostrar, miren cómo ya va cerrando y va formando la parte de la colita. No, es fantástico, la verdad que queda divino, divino. Bueno, me quedo haciendo las 13 medias varetas. Yo me distraigo, les voy contando porque disfruto mucho de este trabajo y disfruto mucho compartirlo. Entonces, por eso me río y voy contando detalles. Me quedo tejiendo las 13 medias varetas. Bueno, tengo acá mis 13 medias varetitas y ahora la disminución es así, miren. Acá solamente una disminución. Entonces tomo la lazada, entro, paso al punto de al lado, traigo la hebra y cierro todo junto. Voy a hacer una sola. Acá voy a tejer 6 medias varetas en cada punto que me encuentre. 1, 2, 3 y ya tengo la mitad de mi trabajo, ¿no? De lo que sería el cuerpo. Vuelvo a hacer 3 más porque eran 6. 2 y 3. Ahí. Y ahora vamos a tejer una disminución más. Tomo la lazada, entro, no lo cierro, paso al lado, traigo la hebra y cierro todo junto. Y ahora sí termino de tejer esas 13 medias varetas que me quedarían de este lateral. Listo. Miren esta redondez, si no es bonita. Bueno, ahora vamos a hacer así. Levantamos nuevamente la primer media vareta. Aquí voy con mi primer media vareta. Y vamos a tejer 11 medias varetas. Y luego vienen las disminuciones. Aquí tengo 3. Tengo acá esos 11 puntitos. Ahora vamos a hacer nuevamente 6 disminuciones. Y vamos contando. Si ustedes lo prefieren y quieren poner un marcador para no perderse, bueno, tejen la primera y aquí ponen un marcador. Así saben luego que tienen que tener sus 6 disminuciones. Aquí va la segunda, ahí viene el puntito. Van 2 y así hasta tener las 6.
Bueno, y ahora termino la hilera. Termino la hilera en una repisita, no es un traserito de bruja, con las 11 medias varetas. Acá todavía me falta una hilera más con disminución. Pero, ¿qué quiero contarles? Acá como la boca se va achicando y no quiero que se les complique mucho a la hora de rellenar, porque ya sí con esta boquita va a costar. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo dos bolsas para mis lentejas en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a poner, como yo le voy a poner varias bolsas, para esto sí sirven las bolsas, para otra cosa no, entonces tratemos de eliminar todo este tipo de bolsas. Miren, entro primero la bolsita ahí, porque yo le voy a poner varias bolsas para que no se vaya a lastimar ni romper adentro y empiecen la lenteja o el relleno que le pongamos a andar por todas partes. Bueno, una vez que tengo la bolsita, voy a tratar de, todavía no la até, miren, la tengo sueltita. Y de a poquito, voy a ir haciendo un poquito de fuerza en la boca de la muñeca y vamos a ir introduciendo de a poco. Miren, como está abierta la bolsa, tratar de no volcar mis lentejas. Entonces la voy a hacer así como finita y voy a tratar de introducir todas estas, le digo lentejas, pero en realidad son arvejas. No sé por qué me entró la información de que son lentejas de mi coco y bueno, le sigo diciendo lentejas. Ven así, sé que estoy, uy, ahí se me pinchó. Bueno, este es lo que no quería, lo que quería evitar. ¿Ven? Por eso doble bolsa. Ven de a poquito. Sé que es como un poco de lucha aquí, pero entra, ¿eh? Miren que ya hice las otras. Ahí, ahí está. Las vamos empujando, que es un poco ruidoso, pero bueno. Acá ahora sí, lo voy a bajar lo más que pueda y voy a hacer un nudo más allá de que ya se me rompió esta bolsita, pero no importa, no pasa nada. Ahí. Y ahora, como ya teníamos la otra bolsa, directamente también lo bajo lo más que puedo y le hago un nudo. Entonces tiene dos bolsas. ¿Quieren poner tres bolsas? Ponen tres bolsas. No pasa nada. Así que, ven, tenemos doble bolsa, más allá de que una se pinchó, acá en este caso. No importa, no pasa nada. Así, con estas doble bolsas, acomodamos el fondo. ¿Por qué lo hice ahora? Porque yo sabía que ahora tenemos que hacer una vuelta más con disminuciones y nos iba a costar un poco colocar este relleno. Para el otro relleno, que es vellón, no pasa nada porque lo vamos agregando de a poquito. Pero acá miren cómo se va formando la parte de la colita de la bruja. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esta última hilera de disminución para la cola. Entonces vamos a hacer así. Es muy poca la disminución que nos toca en esta hilera, pero la tenemos que hacer. Vamos a levantar nuevamente una media vareta y vamos a tejer 12 medias varetas en esta hilera. Así que me quedo tejiendo mis 12 medias varetas después de haber hecho tanto barullo con mis bolsitas y ya les cuento cómo hacemos las disminuciones y vamos terminando con las disminuciones. Bueno, ahora vamos a hacer dos disminuciones. Entonces tomo la hebra, salto al lado, traigo y cierro. Ahí hice una y hago la otra. Hebra, salto al lado y cierro. Y nuevamente los 12 puntitos restantes. Hasta aquí terminamos con esta parte de disminuciones para la colita. Me quedo tejiendo. Bueno, ahí terminamos de cerrar. ¿Qué nos queda ahora? Solamente levantar nuevamente las medias varetas. En total tenemos 26 puntos. Bueno, esta última hilera, que sería parte del vestidito, es solamente tejer 26 puntos, o sea que punto por punto, ¿sí? Y ahí ya aprovechamos y chequeamos de tener los 26 puntos. Por si en las disminuciones y alguna de esas vueltitas no fuimos contando y si nos llegase a faltar algún puntito, bueno, lo acomodamos
y completamos los 26 puntos, ¿sí? Esta sería la última hilera del vestido. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, miren la forma que les tiene que quedar. Qué bonita y que es tan particular, tan lindo. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá yo voy a cortar la hebra. Más allá de que tenemos que hacer la parte superior, la parte del pecho y espalda. Ahí está. Corto. Porque se comienza desde atrás. Pero que quiero contarles también. Acá yo, por ejemplo, a mi brujita les hago el vestido en un solo tono. Como esta es la parte acá, estos 26 puntos nos permiten separar lo que sería la pollera o la base del cuerpo de la parte de los pechos y espalda de la brujita. Entonces, a partir de acá, si ustedes quieren combinar con otro color, pueden aprovechar y combinar, hacer algún color parecido o todo en un verde claro, por ejemplo, quedaría muy bien también. Si no, lo siguen con el mismo color. Sí, lo que les cuento es que tenemos que comenzar desde abajo. Eso por un lado. Por otro lado, podemos ya empezar a rellenar un poco más, pero ya con vellón, esta parte. Porque ahora viene una serie de aumentos y luego comienza a cerrarse también. Así que esta parte que todavía está un poco vacía, esta parte solo hasta aquí, podemos ir rellenando. Eso por otro lado. Bueno, ¿qué quiero mostrarles? Quedó talle grande la chica esta. Bueno, ¿qué quiero mostrarles? Acá abajo yo le hice apenas como una especie de puntillita que se las voy a mostrar. ¿Ven? Miren. Esta parte de aquí, este detalle tan bonito de la señora que tiene su vestidito con un bordecito. Bueno, se lo voy a hacer ahora, antes de seguir con el resto, ya que corté mi hebra y se lo voy a hacer con el mismo color. Y vamos a hacer así, esto es muy simple. Voy a comenzar por atrás, ahí, por las uniones que quedan. Vamos a buscar el inicio de las medias varetas. Acá teníamos la base de varetas. Bueno, entre la media vareta y la vareta, desde ahí voy a sostener y desde ahí me voy a guiar. Es simplemente hacer abanicos, miren. Voy a pasar mi aguja, me voy a guiar con la media vareta, la primera hilera de media vareta aquí, paso mi aguja atravesando estos puntos y es simplemente hacer aquí para inicio un punto bajo. Ahí. Porque si lo hacen cuando la muñeca ya está armada, les va a costar bastante. Esto lleva trabajo. Esta hebra no me la voy a llevar, la voy a dejar por aquí atrás para luego esconderla con la aguja con cuidado, porque adentro tenemos una bolsa con lentejas, digo arvejas, o arroz o arena, lo que tengan. Bueno, vamos a tomar la lazada, voy a saltar 2 puntos ahí en el medio, voy a tejer aquí 5 varetas. Este es el punto que yo elegí. Obviamente que si ustedes quieren hacer algún otro punto de fantasía como para que simule ser una puntilla, también puede ir. Ustedes saben que ideas siempre tenemos y es muy divertido ir incorporando otras ideas también. Acá compartimos estas que presentamos en los trabajos. Pero obvio que cada uno va a elegir. Bueno, ahí se me había soltado una hebra, entonces comienzo de nuevo mi vareta. Acá tengo mis 5 varetitas, ahí. Y vuelvo a saltar 2 puntitos, 2 o 3. Ustedes se van a ir fijando, porque también va a depender el grosor. Y miren, les va a quedar este bordecito, esta puntillita, que le queda realmente muy muy bonito. Y otra vez, hacemos un punto bajo, ahí, bueno, volvemos con las varetas y hacemos un abanico de 5 varetas. Es simple, solo que como tenemos el relleno, es como que tenemos que abrazar todo, porque ya está el relleno. Si ustedes quieren hacer este punto antes de colocar el relleno, bueno, yo porque como estaba utilizando esta lana y no tenía otra, lo podía haber hecho también antes de agregar el relleno y quizás resulte un poquito más cómodo, pero se puede hacer, miren, se puede hacer perfecto.
Ahí. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vuelta con esta puntillita y luego comenzamos con la parte de arriba, la parte de lo que sería el pecho y la espalda de la brujita o del vestido, digamos, ¿sí? Me quedo tejiendo esta serie de abanicos o puntillita que la verdad que le queda muy muy linda. Tengo las 5 varetas. Me despreocupo si entran o no entran en todo alrededor de este tejido porque lo puedo adaptar. Ya lo hemos visto muchas veces, cuando nos faltan o nos sobran algunos puntos aquí en la unión, lo adaptamos y acomodamos. Pero miren cuál es la idea. ¿Ven? Queda muy muy bonito, cambia un montón con esta puntillita en el vestido. Bueno, me quedo a tejer esto y luego comenzamos con la parte de arriba. Así les tiene que quedar, miren qué bonito el efecto del vestidito. Y bueno, acá está la colita, parte de la cintura. Ahora vamos a comenzar con la parte del pecho y la espalda. Aquí en total nos van a quedar 26 puntos para este modelo de brujita. Si ustedes le hicieron un poquito más grande, bueno, tienen que contar estos 26 más lo que le hayan aumentado. Vamos a hacer así. Y vamos a dividir 13 puntos para cada lado. Cortamos la hebra porque ahora comienzo de atrás. Así, cuando venimos tejiendo, formamos la parte de los pechos de la brujita. Bueno, acá yo me marqué estos 13 como para tener una referencia y comenzar el tejido. Este pertenece el de esta mitad, así que puedo comenzar aquí. Si ustedes lo desean, lo marcan. Si no, cuentan y comienzan inmediatamente. Me voy a traer la lana de este lado. Y vamos a tejer 10 medias varetas. Ahí. Levanto mi primer cadenita para hacer esta primer media vareta. Acá quizás cueste un poquito más porque ya tenemos el relleno, está la boca aquí, el cuerpo sería más pequeño, pero bueno, se puede hacer, así que comenzamos a tejer las 10 medias varetas y ya les cuento cómo vienen los aumentos. Tengo acá las 10 medias varetas. Bueno, me quedan estos 3 puntos de este costadito, así que en estos 3 hacemos aumentos y en estos 3 que corresponden a la otra mitad también. En total vamos a hacer 6 aumentos. Esto ya lo retiro porque ya vi donde tengo que estar ubicada, así que aquí comenzamos con el primer aumento. Acá tengo el primero. Si ustedes lo desean, también lo pueden marcar para la próxima vuelta y saber dónde quedó el primer aumento, que igual de todas maneras es muy visible. Pero cuando recién se inician tejiendo, quizás estos puntitos no los logramos detectar bien o verlos bien donde están ubicados. Entonces simplemente ponemos una marquita y con eso nos guiamos. Acá, ahí. Tengo 3 hebras por eso, y justo está el nudo donde nosotros anudamos la hilerita anterior. Bueno, acá tengo los 3 aumentos de este lado y ahora tengo que hacer los 3 aumentos de este otro lado. Ahí hice uno, el segundo, ahí va, y el tercero. Y luego nos quedan tejer esas 10 medias varetas restantes. Y lo que estamos haciendo ahora es aumentar aquí adelante para hacerle el pecho de la brujita. Bueno, me quedo tejiendo ahora sí estos 10 puntitos y ya les cuento cómo hacemos la próxima hilera. Bueno, ahora vamos a cerrar y vamos a tejer toda media vareta menos cuando llegamos al medio de lo que serían los pechos. Acá cambia un poquito para ir marcando esa diferencia. Así que este lo voy a retirar y simplemente vamos a contar 15 de estos puntitos. Me quedo tejiendo 15 medias varetas y ya les muestro esa pequeña diferencia para que vaya tomando una buena forma este cuerpito. Acá hice los 15 puntos y vamos a tejer un punto bajo en los siguientes 2. O sea que tejo aquí un punto bajo y al lado otro punto bajo.
Esto nos va a ayudar a que la parte del busto tome esa curvita que queda muy bien. Y retomamos con las medias varetas y volvemos a tejer los 15 restantes. Acá esta hilera, yo ya levanté mi media vareta, vamos a tejer 10 medias varetas. Y luego vienen unas disminuciones. Así que me quedo a contar mis 10 medias varetas. Y ahora nos toca 3 disminuciones. Entonces, tomo la hebra, ya les mostré varias formas de hacer estas disminuciones. Hice una, aquí hago la segunda. Y esta tercera, recuerden que tenemos una media vareta y un punto bajo, ahí. Entonces, tomo la lazada, entro en la media vareta y entro en el punto bajo que hicimos en la hilera anterior. Y ahí cerramos. Y acá hago lo mismo. Entro en el punto bajo y entro en la media vareta. Ya estamos en la otra mitad del cuerpo. Y cierro. Y ahora volvemos a hacer una disminución más. Recuerdan que eran 3 de cada lado. Tengo la segunda y esta sería mi tercer disminución. Y nuevamente retomamos las medias varetas comúnmente, sin ningún tipo de disminución. Recuerdan que eran 10. Miren la formita que linda que le va quedando al vestido y al cuerpito de la bruja. Bueno, esta sería una última hilera en el color del vestido y se va a tejer todo en punto bajo, pero tiene una serie de disminuciones a lo largo de toda la hilera. Y es así. Aquí vamos a hacer un primer punto bajo, ahí. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Vamos a hacer 3 disminuciones. Y las podemos hacer tomando la hebra, como les mostraba con las medias varetas, así enroscando. Ahí. Hacemos una, como este es punto bajo, les muestro también que se puede hacer. Acá paso por la primera hebra de esta cadenita, en la primera del segundo punto, ven que quedan ahí, y cierro. Sería mi segunda disminución. Es un lindo método este para hacer disminuciones también. Ahí. Hago la tercera. Todo en punto bajo, recuerden. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer una disminución. Ahí. Una disminución. Nos tocarían 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora hacemos la otra mitad, ¿no? Hacemos la disminución que vendría aquí, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y ahora vienen las 3 disminuciones. Y por último, un punto bajo. Solo hay que prestar atención para no perdernos. Si no, vuelven a mirar el video, lo van parando, van mirando cómo se hace esta última vueltita, que no es nada difícil. Ahí está. Terminamos con un punto bajo y cerramos la hilera y cortamos la hebra. Cierro con un punto deslizado, ahí. Hago una cadenita para cortar. Y ya les muestro cómo quedó de cerradito esto. Ahora, ahí está. Vamos dando la forma. ¿Ven? Vamos cerrando. Ahora es el momento de rellenar un poco esta parte del cuerpito, porque está todo vacío. Ya habíamos llenado hasta aquí. Vieron que fuimos llenando de a poco, porque si no es muy complejo después volver a llenar.
Antes de comenzar con el color piel, voy a poner un poquito de relleno. Bueno, agregamos de a poco un poquito de vellón y vamos rellenando donde nos falta, porque tenemos que seguir tejiendo. Y esto se va cerrando cada vez un poco más, acá en el pecho, para marcar bien que quede muy graciosa y vistosa. Luego comenzamos a hacer la parte de la cabecita y la cara, pero después seguimos rellenando, donde nos falte. Tampoco llenarlo mucho porque ahora en estos pocos puntitos que tenemos que iniciar ya con el color piel, que yo lo tengo por aquí. Este que yo les comentaba que es un cashmere de verano, pero si ustedes están tejiendo con hilo de algodón va bien también, o con alguna lanita en color piel. Si están haciendo con una lana gruesita también va bien. Así que bueno, comenzamos también desde atrás para tejer la parte de la carita.